se angustió en su espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que entre vosotros está el que me va a entregar. Escuche ciencia, Padre amado, ¿qué es esto? Esto es serio. Déjame acotejarme para soltarte bien esta revelación. Jesucristo le dice a los apóstoles un día reunidos en el libro de Juan, capítulo 13, 21, cenando, dice: entre ustedes está el que me va a entregar. Piensen, razones. Señor, ¿usted sabe lo que es 3 años andando con los apóstoles? 3 años andando con los apóstoles, 3 años andando con los apóstoles. Y Jesús ese día dice: yo discierno por el Espíritu que el espíritu de uno de ustedes ha cambiado. La influencia, la atmósfera espiritual de uno de ustedes está rara. Aquí habemos 13 gente, 12 apóstoles y yo que soy el maestro. Pero hay uno entre ustedes que Satanás se le ha metido y que en su espíritu ya ha deducido y ha tomado la decisión de traicionarme. ¿Y quién era ese? Judas. Pero Jesús discernió por el Espíritu quién de ellos era el que lo iba a entregar. Y estaba entre Pedro y Judas. Entre Pedro y Judas. Pero Jesús le dijo a Pedro: Satanás te me ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he orado para que tu fe no te falle. O sea, ¿quién era que el diablo quería para que entregara a Cristo? A Pedro. Pero Jesús oró por Pedro. Pero dice la palabra que Judas, amando el dinero, entonces el diablo se le metió cuando le ofrecieron dinero. El punto está que entre todo el que había ahí, Jesús por el discernimiento discernió cuál era el traicionero. Se trata en el mundo espiritual, mis amados, de tener el discernimiento exacto para saber quién califica para estar en nuestras amistades y quién no califica para estar entre nuestras amistades. Seguimos estudiando la palabra, mis amados. Juan capítulo 12, verso 4 dice. Juan 12, verso 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, llamado Judas. Oiga bien cómo va el diablo metiéndosele a Judas. Y Jesucristo hacía rato que estaba discerniendo. A 100 y pico iba Cristo discerniendo quién era el que lo iba a entregar. Escuche ciencia. Y los apóstoles ninguno habían entendido el misterio, pero por el discernimiento de espíritu, Cristo hace rato que lo sabía. Gloria a Dios. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Qué dijo Judas? Vea lo que dijo Judas aquí. Sobre un perfume que le pusieron a Jesús en los pies. Y Judas se puso bravo porque derraman el perfume a los pies del maestro, que él quería que lo vendieran y esos cuartos lo usaran en otra cosa. Dice así, escuche bien. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa del tesoro de Jesús, sustraía de lo que se echaba en ella. De todos los chelitos que le daban a Jesucristo para su ministerio, de las ofrendas que le daban y esto, Judas se robaba gran parte de ese dinero. ¿Y usted cree que Jesús no lo sabía? Jesús lo sabía, porque el discernimiento se lo había mostrado. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pero hace rato que Jesús había discernido que Judas era un ladronazo. ¿Cómo Jesús sabía que Judas era un ladrón y que lo iba a entregar? Por el discernimiento de espíritu. Alguien diga: yo recibo el don del discernimiento. Alguien diga: yo recibo el don del discernimiento en el nombre poderoso de Jesús.
Remastakata la mashende remekeya taramajata ramasanda. Yo oro por ti para que tú recibas este don. Yo oro por ti para que este don caiga sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo viene y te bautiza, viene y te ministra, viene y te llena, porque tú necesitas moverte en el don del discernimiento. Yo oro para que la gloria de Dios te arrope, para que tú recibas este don en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alguien diga amén en un comentario. Diga, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dígame si está ahí conmigo todavía. Dígame si está ahí. De manera que uno de los grandes secretos del éxito de Jesús fue tener el don del discernimiento muy desarrollado. Escuche ciencia y misterio. Uno de los grandes secretos del éxito de Jesucristo fue tener el don del discernimiento muy desarrollado. Cada vez que los enemigos de Jesús le venían con una falacia y con un cuento raro, Jesús les respondía con una respuesta contundente, fuerte, verídica, exacta. Cada vez que uno de los apóstoles le decía, maestro, que no te acontezca tal cosa. En otras palabras, no es necesario que vayas a la cruz y mueras. Jesús sabe lo que le decía, apártate de mí, Satanás. Déjame tranquilo, es necesario que yo muera, porque siempre le estaba discerniendo en el espíritu las obras que Satanás quería hacer a través hasta de sus mismos apóstoles, porque el discernimiento no tiene que ver que sea mamá, que sea papá o que sea quien sea, siempre va a funcionar en el momento exacto que Dios quiera salvarte la vida de un malvado que esté intentando hacerte daño a través de negocios, a través de traicionarte, a través de un sinnúmero de estrategias que el enemigo usa para herir tu corazón. Pero antes de que pasen, Dios siempre te lo va a revelar a través del Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que decir amén a esta palabra. En el nombre de Jesús, reciba ese don. Gloria a Dios. Yo siento a Dios en este día. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Qué conocía Jesús de los fariseos? Los pensamientos de ellos. ¿Qué era lo que Jesús conocía de los fariseos? Los pensamientos de ellos. Y este texto bíblico tú vas a tener que mostrárselo a par de religiosos que han puesto a Dios como un muñeco de trapo, como que Dios nos revela, como que Dios nos muestra, como que Dios no es real, como que Dios todavía no tiene poder. Escucha bien, los pensamientos de los fariseos Jesús lo conocía, porque el don de discernimiento se va a unos niveles tan profundos que hasta el pensamiento de la gente Dios te lo descifra. Un día me dice una persona a mí, no te adelantes a los acontecimientos, que eso no es lo que yo estoy pensando. Par de días después hizo exactamente lo mismo que yo le dije que él estaba pensando. ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo? Exactamente lo mismo. Y le dije, brother, entonces que no me adelante a los acontecimientos, hiciste una barrabasada. Lo mismo que te dije, que no te metieras con esa muchacha que era menor de edad y que respetara eso, por favor. No, que tú sabes, problema con la justicia. Casi preso. Varón, ora por mí. No, yo no voy a orar por ti. ¿Tú sabes quién va a orar por ti? El dueño de la fábrica de los condones Panté y el dueño de los moteles Isla del Paraíso. Porque usted que hizo su barra basada, aguante cajeta, buen bárbaro. Que Dios me reveló eso antes de que pase y usted hizo su estupidez. Así que suélteme en banda. Gloria al Señor. Porque hay gente que son expertas contradiciendo la voz de Dios. Hay gente que son expertas contradiciendo la voz de Dios y nunca fue como Dios te reveló y nunca es así y eso no es verdad y eso eres tú poniendo lo malo adelante y eso eres tú adelantándote a los acontecimientos. No, mi amor, no es eso. Es que el Espíritu Santo de Dios es real. Alguien tiene que decir amén en el día de hoy.
Este don de discernimiento de espíritu también lo vemos en el apóstol Pedro. Hechos 8:18 dice: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí de este poder, para que todos quienes yo le imponga las manos reciban al Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que le dijo el apóstol Pedro? Escuche esto. Le dijo el apóstol Pedro al brujo Simón, porque era un brujo. Gloria a Dios por Miriam Bermúdez, que está conectada con nosotros. Qué bueno que estás ahí, Miriam. Esta mañana Miriam entró a la oración matutina de las 7 de la mañana. Todos que están invitados mañana a las 7 a.m. hora República Dominicana a esta oración. Y Dios le dio una palabra a Miriam y la veo conectada con nuestro ministerio, feliz, gozosa. Qué bueno que está ahí. Y síguete conectando, que van a pasar muchas cosas poderosas en tu vida, Miriam. Así lo siento por el poder del Espíritu. Gloria al Señor. Entonces le dijo Pedro a Simón el mago o el brujo: que tu dinero perezca contigo. Le contestó Pedro: porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Jehová. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención en tu corazón. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Y en ese momento Simón el brujo quedó ciego. Quedó ciego. Esto es serio, mis amados. Inmediatamente Simón el brujo quedó ciego. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro discernió en el espíritu de Simón el brujo? Que los demonios que habían en Simón el brujo querían ofrecerle dinero al apóstol Pedro para comprarle la unción y el don del Espíritu Santo. Pero mis amados, ¿ustedes no creen que los demonios sabían que el don del Espíritu Santo no se compra con dinero? Claro que el diablo sabe que el dinero no te da el poder de Dios. Pero ¿por qué entonces los demonios llevaron a Simón el brujo a ofrecerle dinero a Pedro? ¿Sabe para qué? Porque el Espíritu Santo es todopoderoso, pero Pedro era un simple humano, aunque Dios lo usaba, pero seguía siendo humano. Entonces, si Pedro le cogía esos chelitos a Simón el brujo, ¿sabe lo que iba a pasar? Pedro iba a caer de la gracia de Dios. El diablo le estaba ofreciendo dinero a Pedro para que Pedro se corrompiera. Escuche ciencia en el día de hoy. Satanás quería corromper a Pedro a través del dinero. Y Pedro, a través del discernimiento de espíritu, reprendió a Simón el brujo. Y Simón el brujo quedó ciego en esa misma hora. Porque el problema se trata de no darle muchas vueltas al asunto. Es cortar con la situación de una vez por todas. Porque si Pedro escuchaba la voz del brujo, cogía los chelitos, caía de la gracia. Porque el don de Dios no se negocia por dinero. El discernimiento en el apóstol Pedro le mostró que a través del dinero Satanás lo quería engañar. Pedro se sacudió, reprendió y se fue de ahí. Escucha ciencia, porque todo el dinero no se coge y todos los negocios no se hacen. Todo el dinero no se coge y todos los negocios no se hacen. Entonces a ti, ¿sabes por qué tú no eres rico en el día de hoy? Porque has fracasado en muchos negocios y el dinero que tú pudiste invertir en los negocios correctos, lo invertiste en los negocios que fracasaron, porque te faltó discernimiento, me faltó discernimiento, y el capital que era para Dios bendecirnos, lo perdimos haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios, porque Dios que está interesado en movernos espiritualmente hacia planes, proyectos y negocios y cosas que vengan del cielo. Todo lo que no viene del cielo, que el Espíritu Santo nos hizo discernir que no era de Dios, pero lo hicimos,
esas cosas fracasan. Tarde o temprano, todo lo que no es de Dios fracasa. Puede funcionar un mes, 2 meses, 3 meses, pero tarde o temprano esas cosas fracasan porque no vienen de arriba. Y a través del discernimiento entendemos cuando Satanás nos quiere engañar a través del dinero. Gloria a Dios. Estamos terminando, mis amados. Nos hemos retrasado un poquito porque la internet se frizó ahorita y perdimos bastante tiempo. Gloria al Señor. Dice Miriam, para probar a Pedro si era fiel. Así mismo es Miriam. Miren, mis amados, hace un tiempo el carro mío vino el banco y se lo llevó. El carro mío vino al banco, se lo llevó. Firmé unos papeles ahí y me fue mal en un negocio. Y el banco vino a buscar el carro y se llevó el carro. Y hay una persona que siempre ha estado enamorada de mí. Y uno en Dios, porque uno no dice lo más lindo que hay, pero uno tiene su gracia. Al igual que usted tiene su gracia también. Y yo sé que hay un par de metresas y féminas y masculinos también que están esperando que usted se ponga débil y se resbale para ministrarle. Usted me entiende, ¿verdad que sí? Y esa persona me llamó y me dijo, Ezequiel, yo te quiero regalar $1000. Y de gloria al Señor por esos $1000. Siento al Padre Celestial. Esos $1000 ha sido la eternidad que lo ha puesto en tu corazón. Eso es de Dios. Yo estoy contento con mis $1000 porque voy para el banco a pagar los atrasos y a buscar mi carro. Pero la persona me dice, pero Ezequiel, tú sabes que yo siempre he estado en ti. Yo quiero que tú y yo nos juntemos en tal y tal sitio. Yo le dije, bueno, varón. A un varón que estaba conmigo en la oficina mía ese día. Esta persona quiere que yo haga esto y esto y esto. Pero yo prefiero quedarme a pie, sin carro, porque yo no nací con carro. Yo nací desnudo y nací solo. Y yo con carro y sin carro, si tengo a Dios, eso da y sobra. Si tengo a Dios, eso da y sobra. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Y un carrito, cosa de esta tierra, en cualquier momento Dios te sorprende y te da no un carro, no, hasta una nave espacial. Y cuando esa persona volvió y me llamó, le dije, quédese con sus $1000, que le aprovechen muchísimo, pero a mí no me hacen falta. Me dijo, no, pero yo me enteré que te quitan el carro. Porque el diablo es lo que más tiene gente chimosa, contando todas las cosas tuyas, gente que no están dispuestos a bendecirte ni a ayudarte, pero sí a llevarte la vida. Porque oiga quién le llegó la noticia a esa hija del diablo. Y dije, sí, es verdad que el banco se lo llevó. Pero yo con carro y sin carro le sirvo a Dios y soy feliz y estoy contento. Nací sin nada y tengo tanto que hasta carro tengo y mira que bien, he ido avanzando en la vida. Me dijo, ustedes los cristianos sí son raros. Porque tú crees que yo voy a dejar perder mi carro por esa caballa. Si fuera a matar a una gente a vender droga. Pero eso es un ratico, de un prontico ahí. En el motel tal y tal. Yo le dije, no. Y miren, le digo una cosa. Yo en ese tiempo estaba atravesando por un proceso de fe, una crisis de fe muy fuerte. Y yo medio me tambaleé, pero seguí tirando el pleito. O sea que no era que yo estaba ni que tan espiritual en ese tiempo. No, estaba pasando un proceso. Y le dije, quédese con su cuarto, que con carro y sin carro yo le voy a servir a mi Dios. He decidido volverme a Dios y servirle a Él con carro y sin carro. Me trancó el teléfono y hasta el sol de hoy nunca me ha escrito. Alguien vino y me dio una ofrenda de 30,000 pesos. Me dio una ofrenda. Mira fulano, para el carro, vémelo pagando al paso. Pero no tuve que manchar mi espíritu acostándome con una gente que yo discerní por el espíritu que el diablo quería que yo fornicara con esa persona, adulterara con esa persona para que yo caiga de la gracia.
para que yo pierda la gracia y la luz que hay sobre mí. Entonces eso fue lo mismo que el apóstol Pedro discernió por el Espíritu cuando el apóstol Pedro le dijo a Simón el mago: apártate de mí, el don de Dios no se compra con dinero, perezcas tú juntamente con tu dinero. Y Dios dejó ciego a Simón. Porque todo el dinero no se coge, todos los cuartos no se cogen, con todo el mundo no se hace mezclas. Deje de estar juntándose con todo el mundo y pensando que todo el dinero, porque cuarto es inocente y que de Dios. No, todo el dinero no es de Dios. Tenga mucho cuidado si usted no está oyendo la voz del discernimiento que le está avisando las cosas a usted. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno que usted está ahí, mi amado, recibiendo esta palabra en el día de hoy. Qué bueno que está ahí. ¿Cómo recibir el don del discernimiento? A través del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. O sea, no podemos tener este don si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Hechos 1:8: y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. No podemos recibir este don del Espíritu si no tenemos comunión con el Espíritu. ¿Cómo desarrollar este don? Ok, oré, tuve comunión, me metí con Dios. Dios tuvo la misericordia, envió su Espíritu, me bautizó, tengo el discernimiento del Espíritu activado. Ahora, ¿cómo yo puedo desarrollar este don? Escuche ciencia. Solo hay un requisito para tú fluir y operar en los dones espirituales. Uno, en el don del discernimiento, perdón. Uno solo. Uno solo. Un solo requisito y más nada. Único requisito para fluir en el don del discernimiento: aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Cuál es el requisito? Si usted está ahí, escríbemelo en un comentario. Aprender a reconocer la voz de Dios. Aprender a reconocer la voz de Dios. Gloria al Señor. Dice Rubí: amén, gracias por estas palabras. Esta es la verdad, revelación que nos dio para confirmarnos que estoy comprendiendo esto. Amén, gloria al Señor. Amén, Rubí. El Señor nos hace comprender a través de ese don. Si usted está ahí, escríbalo. Escríbalo. El único requisito es aprender a reconocer la voz de Dios. Dice Juan capítulo 10, verso 27. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que son de Dios conocen la voz de Dios. Los que son ovejas del Maestro conocen la voz del Maestro. Repito, Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Repito, esto es muy profundo y muy serio para yo decirlo una sola vez. Esto hay que repetirlo por lo menos 30 veces en esta noche. Juan 10, 27, mis ovejas, los que son de Dios. Todo el que es oveja de Dios escuchará su voz y lo va a seguir. Escuche, si usted es de Dios, usted va a aprender a reconocer la voz de Dios y la voz de las tinieblas cuando le esté ministrando. Si ese hombre es casado, no es verdad que la voz de Dios te va a decir a ti que ese es tu marido. No, ese no es tu marido. Ese es el marido de su esposa, de su esposa. Esa voz que te está hablando no es la voz de Dios. Si esa mujer es casada, esa voz que te está hablando, que te acuestes con ella, no es la voz de Dios. Esa es la mujer de su esposo. Si esa persona tiene negocios sucios, lava cuarto, vende droga y hace un sinnúmero de cosas y te está diciendo a ti que se asocien para poner un negocio, esa no es la voz de Dios que te está hablando a ti de que pongas un negocio con ese narcotraficante, lavador de cuarto. Esa es la voz de Satanás.
Porque la voz de Dios solamente confirma las cosas que son de Dios. La voz de Dios solamente confirma las cosas que son de Dios. Si tú fuiste a la iglesia y predicaron un mensaje o tuviste problemas con un hermano en la iglesia y te quieres ir de la iglesia, esa voz que te está diciendo que te descarrí, que te vayas para el mundo a hacer cuantas barbaridades, esa no es la voz de Dios. Porque nunca Dios te va a hablar que te salgas de su gracia. La voz de Dios nunca te va a llevar fuera de su gracia. Todo lo que te esté ministrando que sea contrario a la gracia del Señor no viene de la voz de Dios. Si tú eres de Dios, tú vas a reconocer la voz de Dios. Si tú no eres de Dios, entonces no vas a reconocer la voz de Dios. Por eso desde hoy, tú tienes que cambiar la oración de Padre, dame casa, dame vista, dame jipeta, dame cuarto. Cambia esa oración y dile, Señor, yo quiero que tú me ayudes a conocer tu voz. Nesta kima la mahamana masheke que mahai. Rebo sukuta ramashokoto robokuta la mashanda. Prográmate por lo menos 3 días sin pedirle nada a Dios. Que esta sea tu única oración. Señor, ayúdame a reconocer tu voz. Ayúdame a reconocer tu voz. Yo quiero conocer tu voz. Yo soy tu oveja. Y tu palabra dice que tus ovejas conocen tu voz y te siguen. Conocen tu voz y te siguen. Yo quiero aprender a conocer tu voz. ¿Cuándo eres tú que me estás hablando? Alguien diga amén. Se aprende a filtrar. Se aprende a filtrar, a reconocer, a seleccionar las voces de la vida diaria a través de la oración y meditación y la lectura de la palabra. Hay 3 cosas que te van a ayudar a conocer la voz de Dios: meditación, oración y lectura de la palabra. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, el que aprende a reconocer la voz de Dios será como corrientes de agua, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Significa que siempre va a dar fruto y nunca se va a secar. Al contrario, los malos, los que no conocen la voz de Dios, son como la paja, la hojarasca, la hoja seca, que el viento la sopla, se la lleva para acá, se la lleva para allá, lo brinca, lo salta. Viven una inestabilidad de vida porque no conocen la voz de Dios. Así que, mis amados, dediquemos más tiempo a la oración, a la meditación y a la lectura de la palabra, que son las 3 herramientas perfectas para aprender a conocer la voz de Dios. Así que gracias por haber estado ahí. Y declaramos sanidad y salud por esas personas que Dios me está mostrando que tienen problemas de enfermedad y de dolores. Espalda, costilla, dolor en el pecho, problemas pulmonales. En el nombre de Jesús son ahora mismo quemados y destruidos por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquellos que están pasando por procesos difíciles en su vida, Dios me muestra que hay personas viendo este video pasando por procesos muy difíciles, que han pensado soltarlo todo y salir corriendo. Problemas de deuda. Alguien que está viendo este video tiene una deuda y está desesperado con esa deuda y no sabe qué hacer. Dios te está probando. En estos últimos 3 meses ha sido probado de manera increíble, y es el Señor enseñándote a ti a depender de Él. Así que gracias por estar viendo este video. Siempre les acuerdo que si alguien desea enviar una ofrenda y conectarse con este ministerio a través de una ofrenda, una siembra, lo puede hacer. Comuníquese conmigo al +1-829-389-1235 o un mensaje directo por la página. Comparte este video y mañana a las 7 de la mañana nos juntamos todos aquí en la oración matutina. Dios le bendiga.